Este es el trabajo práctico de Físico-Química número 3 para los alumnos de segundo año. Se titula Los cambios de estado. Bien, la materia puede cambiar de estado de agregación y a cada cambio o pasaje de un estado a otro tiene un nombre, que lo vamos a observar en el esquema. ¿Sí? Estos cambios se llaman fusión, vaporización, volatilización, condensación, solidificación y sublimación. Como podemos ver, estos cambios también se indican con flechas, ¿sí?, de color rojo y de color celeste, que lo que nos indica son dos tipos de cambios, progresivos y regresivos. ¿Sí? Las flechas en color rojo nos indican cambios de estado progresivos, son por absorción de energía, y los de color celeste cambios regresivos por liberación de energía. Bien, entonces hay que leer bien el texto, que nos habla de cada uno de esos estados con ejemplos, y luego vamos a las actividades. Hay que responder las preguntas. ¿Cuáles son los cambios de estado progresivos? ¿Cómo se producen esos cambios de estado? Y dar 3 ejemplos de cambios de estados progresivos. Bien, los cambios de estados progresivos, como nos dice aquí, son aquellos que se producen por absorción de energía. Y se indican en el esquema con flechas de color rojo. Entonces tenemos la fusión, que es el cambio de estado sólido a líquido. La vaporización, que es el cambio de estado líquido a gaseoso. Y la volatilización, que es el cambio de estado del sólido al gaseoso. Ejemplos de cambios de estados progresivos vamos a encontrar. Aquí, por ejemplo, de la fusión, el ejemplo que menciona aquí es del hielo, que al exponerlo a la temperatura ambiente se funde cambiando de estado líquido. Es cuando sacamos el hielo del refrigerador, lo dejamos a temperatura ambiente y este, decimos, se derrite. En realidad, el término correcto es se funde, porque el cambio de estado se llama fusión. Pasa de sólido a líquido. El agua pasa de sólido a líquido. Otro ejemplo que podemos mencionar también aquí, les quiero explicar de volatilización, que es el ejemplo de la naftalina. La naftalina son estas pelotitas que se colocan entre las ropas, en el ropero, cuando guardamos la ropa, para que no le agarren las polillas a la ropa. La naftalina se encuentra en estado sólido, y al cabo de un tiempo cambian, ¿sí?, pasan a estado gaseoso. Cuando queremos buscarla entre la ropa no la encontramos, no es que desapareció la naftalina, sino que se produjo un cambio de estado, que es, pasó de sólido, las pelotitas, a estado gaseoso, porque la naftalina volatiliza a temperatura ambiente. Esto es un ejemplo de volatilización. Y así podemos ir encontrando más ejemplos en el texto. Otra pregunta, ¿cuáles son los cambios de estado regresivos y cómo se producen esos cambios? Dar ejemplos. Los cambios de estados regresivos son aquellos que se producen por liberación de energía. ¿Sí? Cuando disminuye la temperatura se libera energía, se producen estos cambios, y aquí en el esquema se visualizan esos cambios con las flechas en color celeste, que sería la condensación, que es cambio de estado gaseoso a líquido, la solidificación de líquido a sólido, y la sublimación, que es de gases a sólidos. Esos serían los cambios regresivos y ejemplos. Un ejemplo es la condensación, que es la formación, por ejemplo, de gotitas en la superficie de las bebidas frías, de cualquier superficie fría en realidad, ¿sí? Cuando esa superficie recibe lo que es la humedad del ambiente, el vapor de agua que tiene, la humedad del ambiente contiene vapor de agua, ¿sí? Ese vapor, que sería agua en estado gaseoso, al chocar con una superficie más fría, ¿sí?,
se condensa. Es decir, el agua en estado gaseoso se condensa y pasa a estado líquido. Por eso vemos formación de gotitas en la superficie fría, ¿sí? De gotitas de agua en la superficie fría. Se produce la condensación. Otro ejemplo más clásico, más común, es la congelación del agua en el refrigerador para formar hielo. También nos pregunta acerca de la licuación. ¿Qué es la licuación? ¿Es un cambio de estado progresivo o regresivo? ¿Por qué? Aquí nos habla de la licuación y está dentro de lo que es cambios de estados regresivos. ¿Por qué es un cambio de estado regresivo? Es un cambio de estado regresivo porque la licuación es el cambio de estado gaseoso a líquido por aumento de la presión. Y decimos que es regresivo porque para licuar un gas es necesario no solamente comprimirlo, sino también enfriarlo. Es decir, disminuir su temperatura. Se produce liberación de energía. Entonces es regresivo. ¿Sí? Y un ejemplo de licuación es el caso del gas licuado dentro del encendedor. Como observamos en un encendedor, hay un líquido dentro que es el gas. El gas ha sido sometido a grandes presiones y ha sido enfriado para poder introducirlo dentro de este pequeño recipiente. Entonces ahí se produjo un cambio de estado de gas, de gaseoso, a líquido. Cuando nosotros apretamos el encendedor, se abre una válvula y la presión, por lo tanto, disminuye, provocando otra vez el cambio de estado líquido a gaseoso. Se libera en forma de gas, ¿sí? Y con ayuda de la chispa del encendedor se genera la llama, que es lo que buscamos. Vamos a la actividad número 2. Tenemos un esquema incompleto. Hay que completar con el nombre de los cambios de estados que faltan. Y podemos observar el agua en los 3 estados de agregación. Estado gaseoso en forma de nubes, estado sólido en hielo y estado líquido en un vaso de agua. Entonces faltarían aquí, por ejemplo, del estado líquido al gaseoso, ¿cómo se llama este cambio? O del sólido al gaseoso, ¿cómo se llama este cambio de estado? Y del líquido al sólido también, ¿cómo se llama ese cambio de estado? Actividad número 3. Indica cuáles son los cambios de estado involucrados en cada descripción. A. Agua hirviendo para preparar té. ¿Sí? El agua hirviendo, si me dice agua hirviendo, es vaporización. ¿Sí? Porque el agua está hirviendo. ¿Sí? Abajo, encendedor transparente con gas líquido, que es lo que estaba explicando recién, licuación. Y así con el resto de las situaciones o descripciones que nos dice. Punto número 4. Indica si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Después escribe correctamente las que consideraste incorrectas. Bien. Si un líquido hierve previamente, se estaba evaporando. Esta afirmación es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque antes de que hierva el líquido, para que hierva en primer lugar, hay que proporcionarle energía, calor. Se estaba calentando el líquido. Entonces ya cuando se está calentando, cualquier líquido se está evaporando. ¿Sí? Ahora, si llega al punto de ebullición, ¿sí? Ya el líquido hierve. Entonces esa afirmación es correcta. Abajo dice, cuando la naftalina se volatiliza, se moja la ropa. Esta afirmación es incorrecta. ¿Por qué? Porque la naftalina volatiliza, es decir, pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces, si no pasa por el estado líquido, no va a mojar la ropa. Justamente por eso es que se utiliza naftalina para poder cuidar la ropa de las polillas. Y así con el resto. Punto número 5. Identifica el cambio de estado de agregación de la materia que se produce en cada una de las situaciones y completa el cuadro. Una bolita de naftalina para combatir las polillas del placar.
¿Cómo se llama el cambio de estado de la naftalina? Volatilización. ¿Qué es el pasaje de estado de sólido a gaseoso? Y eso es lo que tenemos que ir completando con el resto de las situaciones. El nombre del cambio de estado y el pasaje de qué a qué estado cambia. Con eso ya termina el trabajo.